Estar nuevamente con ustedes en esta noche. Día viernes, un día especial, ¿no? El domingo celebramos el Día de la Madre, entonces, qué mejor que celebrarlo en casa, en familia, por eso es que estamos hoy aquí. Vamos a abrir nuestras Biblias, invito a ponerse de pie, vamos a continuar con nuestro estudio de 2 Tesalonicenses. El día domingo pasado hemos hecho una introducción a lo que es la carta, y hoy vamos a empezar propiamente dicha el estudio de la carta, como es nuestra costumbre, verso a verso. Y vamos a ver en esta ocasión, vamos a ver el saludo y la acción de gracia del apóstol Pablo hacia los tesalonicenses. ¿Amén? Amén. Leemos la palabra del Señor en el capítulo 1, versículo 1 de este libro. Y dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios. ¿Para qué? Para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. ¿Amén? Amén. Oramos. Dios y Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias, Padre, por poder abrir tu libro santo. Gracias, Señor, porque tenemos este libro. Nos has dejado estas maravillas, este océano de conocimiento, Señor, para que podamos bucearlo y conocerte más. Ayúdanos, Señor, a conocerte más a través de las páginas de este libro, a través de la escritura de hombres que has inspirado por medio de tu Espíritu Santo para dejar nuestras enseñanzas, Señor. Quita, Padre, toda carnalidad, todo orgullo, toda soberbia del orador. Señor, úsame conforme a tu voluntad, a pesar de mí, Señor. Padre, mis limitaciones están en tus manos. Glorifícate, Señor, y exáltate por tu palabra, Dios. Y bendice a mis hermanos oyentes, tanto los que estamos aquí presentes como los que nos ven ahora o nos van a ver cuando este video finalice. En el nombre de Jesús, en tus manos nos encomendamos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. A modo de introducción, vamos a hablar rápidamente de los versos 1 y 2, porque, como sabemos todos, ¿sí? Este es el cordial saludo que Pablo hace en todas sus epístolas. Todas las cartas de Pablo siempre tienen el mismo saludo. Y es teológica y espiritualmente sano la forma en que Pablo saluda. Y vemos en esta ocasión que coloca a su lado a Silas y Timoteo. Acá dice Silvano, que es la traducción de Silas. ¿Quiénes son estas tres personas? Estas tres personas fueron hombres de Dios que padecieron mucho por el Evangelio. ¿Sí? Ellos se encontraron, dicen los historiadores, que se encontraron juntos en Filipos, presos, ¿sí? Entonces, cuando salen, habían ido a Tesalónica estos tres hermanos. Pero, como recuerden que por los problemas, por la persecución, tuvieron que salir corriendo rápido, entonces Pablo se fue y los dejó allá en Tesalónica a estos hermanos, esperando que se pudieran reunir con él en Atenas, una ciudad de la antigua Roma. Silas y Timoteo no pudieron encontrarse con él en en Atenas, y Pablo de Atenas viaja a Corinto, y ahí es donde ellos recién se encuentran. Entonces ahí en Corinto, donde se cree que él escribió las dos cartas, tanto primera como segunda de Tesalonicenses, porque estuvo un tiempo bastante considerado ahí en Corinto. Entonces ahí fue donde le llegan a él las dudas, como hablamos la vez pasada, ¿se acuerdan? De que los tesalonicenses eran un pueblo nuevo, un pueblo que recién comenzaba, entonces tenían muchas dudas y por eso él escribe estas cartas. ¿Sí? Al escribir Pablo la segunda carta, sigue identificando a estos dos hombres de Dios como hermanos, como compañeros de él. Pablo se identificaba con estos hombres
que si no hubiera sido porque Pablo los menciona en la carta, quizás hoy para nosotros hubieran sido dos personas desconocidas. Pero esto nos revela algo. Esto nos revela el carácter del apóstol Pablo. Una persona que había sido muy orgulloso como joven fariseo, que nadie era como él, que era, como dijo el de Hombres de Negro, lo mejor de lo mejor de los mejores, a ser un humilde seguidor de Cristo, un siervo del Señor, un esclavo de Cristo, y a poner a la par a dos hombres. Aunque él es el que da las instrucciones, él es el que da la doctrina, pero no deja de colocar a sus hermanos, a sus compañeros, a la par. Y esto nos enseña a nosotros a ser humildes y reconocer que necesitamos de los demás. ¿Sí? Yo no estaría acá adelante si no fuera por mis hermanos que me acompañan. Podríamos decir hoy, me faltan mucho, no les llego ni a los talones, pero si hoy yo fuera Pablo, Ramón y José, serían mis Silas y Timoteo. Y gracias a Dios por la vida de estos hermanos. Entonces, si seguimos analizando, el texto sigue diciendo que la carta va a los tesalonicenses, ¿no? Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia tesalonicense. Pero a mí me llama la atención algo, que dice en Dios y en el Señor Jesucristo. Y eso nos enseña que la iglesia está tanto en Dios Padre como en el Señor Jesucristo. ¿Sí? El Señor Jesús mismo dijo en Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces acá vemos, mis hermanos, las dos manos, por decirlo de alguna manera, de la deidad. Dos partes de la Trinidad, el Señor Jesucristo y Dios el Padre. Y en esas dos manos se sostiene la iglesia de Cristo hoy en día. Mis hermanos, lo importante no es el nombre de nuestra iglesia local, ¿sí? Lo que verdaderamente importa es que usted y yo como creyentes estemos en Cristo Jesús. Y entonces ahí sí, nuestra iglesia local, la Iglesia Evangélica Reformada Jesús Salva, República Argentina, recién ahí va a llegar a ser importante. ¿Por qué? Porque si estamos en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo mora en nosotros y así nosotros vamos a manifestar en el barrio, en la comunidad, en la parte de la ciudad donde vivimos y hasta el mundo, la vida de Dios. Amén. Mire todo lo que nos enseña estos primeros versículos, estas primeras palabras del versículo 1. Y eso es lo que Pablo está diciendo en realidad en esta introducción. ¿Sí? Recuerden, la iglesia en sí no es importante si no reflejamos afuera la vida que Dios quiere. El verso 2, ¿qué dice? Nos habla de la bendición del apóstol que hace sobre los tesalonicenses, el famoso gracia y paz a vosotros. Y digo famoso porque, insisto, en todas las cartas Pablo siempre dice lo mismo. Entonces, gracia y paz son dos grandes palabras importantes para predicar el Evangelio. Si usamos hebreo y griego, la gracia que se ve en el Nuevo Testamento, ¿sí? Es el charis de Dios, la gracia de Dios. Y si vamos al hebreo, la paz, el shalom de Dios, esa paz que es completa, que es una unidad y que no necesitamos nada cuando la paz de Dios está en nuestros corazones. Entonces, la gracia, cuando nosotros experimentamos la gracia, experimentamos la salvación de parte de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8, ¿qué dice? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y el verso 9 dice, y esto no es don de vosotros, sino es don de Dios. El verso 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, esa gracia es la esfera de poder de parte de Dios para vivir una vida cristiana eficaz, victoriosa, como a Dios le agrada. Por eso,
el apóstol Pablo decía que todo lo que él hizo en la predicación del Evangelio y en la fundación de iglesias no era atribuible a él mismo, sino a la gracia de Dios que operaba en él. Y usted dice, hermano, ¿cómo sabe eso? Acompáñenme a 1 de Corintios, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 10. Y dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dijo Pablo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, dice Pablo. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y esto nos enseña algo y quiero enseñarles algo personal a la iglesia. Cuando yo, y saben que no me gusta hablar de mí, pero cuando yo como pastor de esta iglesia quiera actuar de una forma diferente, háganme recordar que todo lo que podamos lograr no es porque yo esté al frente o porque yo pueda, sino que porque es la gracia de Dios. Amén. Y si a mí me toca trabajar más que el resto, porque es la posición en la que Dios me puso, es la gracia aún de Dios. Porque así como a mí me puso, Dios puede sacarme y puede poner a otro. Porque nosotros no somos mejores que nadie. Entonces, les pido encarecidamente, mis hermanos, que cuando vean a la luz de la Escritura que no esté glorificando a Dios en todo lo que hagamos y empiece a atribuirme, por decir de alguna manera, la gloria a mí, córtenme la cabeza. Amén. Amén, dijo, encima la hermana Delicia dijo amén, mira, ya está preparando el machete la hermana. Y con ganas, amén. Entonces, el creyente ya no vive una vida en su poder personal, sino una vida que por medio de la fe descansa en la gracia de Dios. Ahora bien, más allá de la gracia está el don, el regalo perfecto de la paz. La paz es esa experiencia que se alcanza cuando nos reconciliamos con Dios. Como dice Romanos capítulo 5, no lo busque, no se preocupe. Como dice Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? El libro de Gálatas también nos habla, nos enseña de que tenemos paz para con Dios. ¿Sí? Gálatas capítulo 3, versículo 11, dice así. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, por la fe es que tenemos paz para con Dios. ¿Sí? Entonces, esa gracia, como dijimos, es la experiencia que tenemos con la reconciliación del Señor. ¿Sí? Romanos 5.1 leí. Sí. Romanos 5.1 leí, sí. Bien. Entonces, la obra de reconciliación es una operación de salvación de Dios en Cristo Jesús, por la que se alcanza un estado de paz con Dios, una relación nueva con Cristo Jesús. Recuerden, Efesios capítulo 2 dice que antes estábamos muertos en delitos y pecados, separados de la gracia de Dios, y por medio del sacrificio de la gracia de Dios en mandar a Jesús, hoy estamos delante de su presencia. Amén. Entonces, paz es la plenitud de las bendiciones de Dios en la vida del creyente por su nueva posesión en Cristo. Y tanto la gracia como la paz están orientadas a todos los creyentes, porque ¿qué dice? ¿Gracia y paz a quién? A vosotros. ¿Sí? Es para todos los creyentes. Todo hijo de Dios, cuando es salvo, entra en paz con Dios. Si no entramos en paz, hay un problema. ¿Somos verdaderamente salvos? Entonces, por último, para terminar con la introducción, porque todo esto es introducción, el verso, ¿qué nos dice? Gracia y paz a vosotros, ¿de quién? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El verso nos dice de dónde viene esa paz. Y Samuel Pérez Milos, un teólogo que hemos citado mucho en estos tiempos, dice: la fuente de las bendiciones es siempre celestial. Primeramente se menciona a Dios el Padre,
de quien procede toda buena dádiva y todo don perfecto, según Santiago 1:17. Luego, en el mismo plano, el Señor Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, por cuya mediación son posibles las bendiciones de Dios y la experiencia dinámica de ellas. Como hemos predicado hace 2 reuniones atrás, 3 reuniones atrás, 1 Timoteo 2:5. Esto nos enseña que ambas personas de la Trinidad, el Dios Padre y el Hijo, están unidos en la aprobación de la gracia y la paz. Es decir, que en el griego original, esta frase tiene la idea de una unidad, que son una sola cosa. Tanto el Padre como el Hijo, siendo uno, otorgan gracia y paz a sus hijos. ¿Amén? Ahora bien, el verso 3 inicia con una exhortación. ¿Qué dice? Debemos siempre dar gracia. Es decir, que existe una obligación espiritual al ser agradecidos a Dios en oración y en todo momento. Los otros días estaba viendo una prédica sobre la oración y la piedad. Cómo somos piadosos o cómo vemos la piedad de Dios por medio de la oración. Y después de una tremenda exposición, que después la vamos a compartir en el grupo para que lo vean, después de tremenda exposición, el expositor llega al resultado de que tenemos que ser agradecidos por la bondad de Dios. Dios es bueno, mis hermanos. No importa lo que estemos pasando, pero Dios es bueno. Y tenemos que ser agradecidos. ¿Cuántos les dan gracias a Dios cuando están pasando dificultades? ¿Cuántos dicen, gracias Señor por esta tormenta que estoy pasando? Difícil. No imposible, pero difícil. ¿Por qué? Porque vemos, aún en los momentos difíciles, vemos la bondad de Dios. Porque vemos que Dios no nos desampara, vemos que Dios nos sostiene de su mano. Y vemos que las cosas podrían ser peor si no fueran por la bondad de Dios hacia nuestras vidas. Entonces, aún en el medio de las dificultades, mis hermanos, seamos agradecidos en oración. Y así obedecieron los tesalonicenses, demostrando su crecimiento en fe y amor desde la primera carta. ¿Sí? 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3, o el capítulo 3, versículo 12, vemos que los tesalonicenses iban aumentando en fe y amor. Y esa es una oración contestada que el apóstol Pablo hacía. El apóstol Pablo vivía orando por ellos. Entonces Pablo y sus colaboradores estaban involucrados continuamente en oración de intercesión por los creyentes. ¿Cuántos de nosotros intercedemos en oración por nuestros hermanos? Quizás nosotros nos damos cuenta, pero Dios nos guarda durante el día porque nuestros hermanos están orando por nosotros, están clamando a Dios por nuestras vidas. Hoy que yo esté acá en pie, quizás es gracias a la oración de ustedes que oran por mi vida. ¿Cuántos tenemos ese hábito de interceder ante Dios por nuestros hermanos? Entonces, Pablo y sus colaboradores intercedían en oración por los creyentes de Tesalónica y por eso la iglesia estaba creciendo y se veía, era el resultado, se veía, estaba a la vista de que Dios había salvado a muchos. Es por eso que Pablo, Silas y Timoteo dedicaban tiempo continuo a la oración. Cada día, en cada ocasión que podían, ellos daban gracias a Dios por el desarrollo y el crecimiento de aquella iglesia. Seguramente, como en todos lados, habrá algunos que no entendían la doctrina, ¿sí? Un grupo que no anda de acuerdo a lo que Dios manda, andaba desordenado, ¿sí? Algunos quizás eran desobedientes, pero ninguno de ellos quedaba excluido de la intercesión del apóstol Pablo. ¿Sí? Todo lo que digo está acá en Tesalonicenses, ¿sí? Capítulo 2, verso 2 dice que no dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis por espíritu o por carta. Parece que había algunos que dudaban de la doctrina que se enseñaba,
¿sí? En el 3:6, por ejemplo, nos muestra que dice, pero ordenamos, hermano, en nombre del Señor, que os apartéis de tu hermano que ande desordenadamente. O sea, había gente que no vivía como el Señor nos manda, ¿sí? Y en el 3:14 dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, señalarlo y no os juntéis con él. O sea, había gente desobediente, no es que se me ocurrió a mí. Y eso pasa en todas las iglesias. En cada iglesia hay gente así, pero aún así no podemos dejarlos de lado, siempre orando, intercediendo por cada uno de ellos. Entonces, si había este tipo de cosas en Tesalónica, ¿por qué Pablo daba gracias? Una de las razones básicas es porque veía el crecimiento en la fe de ellos, ¿sí? Y aquí, en este contexto, la fe tiene la idea de un sentido, a una actuación conforme a ella. ¿Qué quiero decir? Como dice Santiago, la fe sin obra es muerta. Es decir, la gente crecía en fe y se veía, por medio de sus acciones, la fe que tenían, el nivel de fe que tenían. Ellos creían en Dios y actuaban de acuerdo a lo que ellos creían, mostrando las obras que su fe producía. ¿Sí? La fe mental es una fe vacía. Si tenemos solamente, creemos acá, tenemos una fe mental y no tenemos obras, es una fe que aparenta ser una verdadera fe, pero no lo es. ¿Por qué? Porque la fe no es mental, sino es vivencial. Tenemos que vivir lo que creemos. Entonces, por medio de la fe, el hombre entra en contacto con Dios y se produce el nuevo nacimiento que transforma al pecador a una nueva criatura, en una nueva creación de Dios. Como nos dice 2 de Corintios 5:17. El que está en Cristo, nueva criatura es. O sea, hay una nueva creación. Y esa nueva creación nos orienta hacia Cristo y hace que Cristo se manifieste por la acción del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Y si recordamos en la epístola anterior, Pablo había dado gracias a Dios por la fe, por el amor y por la esperanza unida a la paciencia en los tesalonicenses. Eso lo podemos ver en el capítulo 1, versículo 3 de 1 de Tesalonicenses. Y aquí Pablo da gracias por el aumento de esas virtudes. Vamos, 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? De la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y acá en el verso 3 dice, debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda. Que la persecución y las dificultades que Pablo había sentido, lo habían perseguido a él, también lo perseguían a sus hermanos. Y esto, mis hermanos, no es algo extraño. 1 Pedro 4:12 nos dice, amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es decir, vamos a tener problemas acá. Vamos a tener dificultades. Y a veces escuchamos a creyentes decir, ay, no sé por qué Dios permite que esto me pase a mí. Nadie me entiende, nadie pasó las cosas que yo pasé. Y si bien, mis hermanos, yo personalmente no sé qué es lo que ustedes han pasado o están pasando ahora, pero déjenme decirle que cualquier cosa que sea que usted está pasando, no está solo, porque Cristo está con usted. Y no se sorprenda, porque no es como, ay, mira, yo que tenía una vida tranquila, ahora me pasa esto. La palabra nos dice, 1 Pedro 4:12, y lo vuelvo a leer, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese.
Muchas veces nos vienen cosas por causa de nuestro pecado, sí, pero muchas veces nos vienen cosas porque simplemente Dios quiere pulirnos. Tenemos que ser entendidos y saber, lo que nos pasa es para pulirnos o consecuencia de alguna desobediencia que hemos hecho. El término paciencia aquí tiene la idea de un ánimo largo y no solo se aplica a la capacidad de aguantar en medio de una prueba, sino de hacerlo positivamente viviendo a la luz de la vida del Señor, que nos da ejemplo de cómo cumplir el ministerio encomendado a pesar de los obstáculos que puedan presentarse. ¿Cuántos vieron la película de niños Intensamente? Hay un personaje que es Alegría, que todo lo ve bien, todo lo ve positivo. Y yo creo que así tiene que ser el Hijo de Dios. Lo resumo rápidamente. Intensamente trata de una chica, una nena, que va descubriendo sus emociones y aparecen todas las emociones: alegría, tristeza, temor, desagrado, miedo. Pero los personajes principales creo que son alegría y tristeza, que son las cosas opuestas. Y tristeza veía todo negativo, pero alegría veía todo positivo. Aun cuando le pasaban cosas malas a la nena, lo veía algo positivo. Y eso está bueno. Porque nosotros tenemos que ver las cosas positivas. Porque Romanos 8:28, ¿qué dice? Que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Conforme a su propósito fueron llamados. Hay un propósito para pasar lo que estamos pasando, mis hermanos. ¿Cuál es? No lo sé. Descansa en la soberana voluntad de Dios eso. Entonces, no se trata de detenerse ante la persecución y esconderse hasta que la prueba pase, sino que tenemos que seguir caminando en paciencia y, como dice Hebreos 12, con la mirada puesta en Jesús. No es una paciencia teórica, sino que es demostrada en la tribulación. ¿Sí? Porque es fácil tener paciencia cuando todo va bien, pero cuando estamos siendo atacados, ¿cuántas veces habremos orado? Y Señor, ¿cuándo va a pasar esta prueba? No aguanto más. Tenemos que seguir siendo pacientes y siendo agradecidos por la prueba que pasamos. Entonces, Samuel Pérez Milo dice que los creyentes tesalonicenses se enfrentaban las dificultades contra ellos y contra su testimonio de dos formas. La primera, persecución, que es un acto concreto de tribulación. La tribulación produce persecución. Y no hay otro sentido. La persecución debe entenderse como la acción de los enemigos del cristiano. Y por lo tanto, es algo contra Cristo, contra la fe y contra el testimonio del cristiano. Esa es persecución. No es andar persiguiéndonos con una metralleta para matarnos, no. Sufrimos persecuciones cuando se burlan de nuestra fe, cuando nos atacan, cuando estamos en el ojo de la tormenta mirando cómo vamos a actuar, para que después, mira el cristiano cómo actúa. Eso es persecución. Eso pasaban los tesalonicenses. El perseguido es llamado bienaventurado en Mateo capítulo 5, versículo 11. ¿Sí? Y seamos realistas, la persecución no es justa. Siempre es injusta. Pero estamos padeciendo por causa de la santidad y del testimonio delante del Señor. Y el segundo elemento que los atribulaba eran las aflicciones que tenían que soportar. ¿Sí? Y la palabra que se utiliza en griego tiene la idea de una presión, opresión, apretar y afligir. ¿Cuántas veces pasamos ese tipo de aflicciones? ¿Cuántas veces nos pasan esas cosas? Ningún cristiano piense, nunca mis hermanos piensen que la aflicción significa que nos hemos separado del amor de Cristo, sino todo lo contrario. Es el instrumento que la gracia de Dios nos concede para nuestro bien. Y las aflicciones son elementos que tenemos que soportar. ¿Sí? Tenemos que soportar.
¿Y qué significa soportar en la Biblia, en el griego? Significa sostener o llevar sobre sí una carga. Y Jesús dijo esas cosas. En Juan 16:33 dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo vencí al mundo. Ninguna aflicción que tengamos va a destruirnos, porque Cristo ya lo venció en la cruz. Por eso, al ser algo natural, no debe causarnos sorpresa. No debemos sorprendernos cuando estamos pasando aflicciones. ¿Se entiende, mis hermanos? Nos queda un verso, el verso 5. Y dice que todo ese sufrimiento, que nos dice el verso 4, es una demostración del juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Y John MacArthur dice al respecto de esto: en contraste con la atmósfera centrada en el hombre que inunda hoy en día las iglesias, esta joven iglesia solo tenía una perspectiva teocéntrica, centrada en Dios. En lugar de consumirse en felicidad personal, realización, comodidad, éxito o prosperidad, ellos vivían de acuerdo con el mandamiento de Jesús en Mateo 6:33 de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Tal perspectiva les permitía soportar con éxito la persecución inevitable y se convertía en una fidelidad audaz. Fin de la cita. Entonces, la palabra demostración, porque dice esto es una demostración, dice el verso 5, ¿sí?, se refiere a la evidencia o la prueba. Esto es una prueba de que somos hijos de Dios. Las aflicciones son pruebas de que somos hijos de Dios. ¿Sí? Porque Hebreos 12 nos dice que Dios trata a los creyentes como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a que el padre no disciplina? Pero si no lo disciplina, entonces soy bastardo y no hijo. ¿Usted se considera un hijo o un bastardo de Dios? Si se considera un hijo, dele gracias a Dios cuando Él lo disciplina. Si no le gusta la disciplina, quizás no sea hijo. Eso es tremendo, eso es duro. Por supuesto, obviamente vale aclarar que los padecimientos no eran la base para que los tesalonicenses sean salvos, sino que porque eran salvos pasaban esas aflicciones. R.C. Sproul dice que una vida digna de Dios, de su llamamiento a la salvación y de su reino, es una vida de discipulado paciente y gozoso, aún al enfrentar abusos que ponen en riesgo la vida por parte de aquellos que son hostiles a la fe. Tales vidas son una evidencia certera de que el juicio de Dios es justo. Y también añade que incluso mientras se disfrutan los beneficios de la ciudadanía del reino celestial, los cristianos todavía debemos sufrir por su causa, porque el reino que viene inevitablemente confrontará la oposición diabólica. Fin de la cita. Entonces, mis hermanos, ya para ir finalizando, me gustaría que reflexionemos sobre algo. Dios nunca evalúa una iglesia basándose en sus características externas. Recuerden el libro de 1 Samuel, capítulo 16, cuando Dios le dice a Samuel que vaya a la casa de Isaí a buscar, porque de ahí iba a salir el próximo rey. Él veía a todos los fortachones, porque tenía hijos, Isaí tenía hijos que hacían gimnasia, que tenían músculos, que estaban preparados para la guerra. Y Samuel dice, y el Señor le dice, no, porque lo que los ojos humanos miran, Dios no mira, Dios mira el corazón. Entonces, lo que aparentemos de afuera, eso no le impresiona a Dios. Entonces, Dios nunca va a evaluar una iglesia basándose en las características externas. No le impresionan los métodos de predicación del Evangelio para hacerlo más agradable al incrédulo. Nosotros podemos salir a predicar afuera y podemos usar cualquier estrategia y ganar. Sí, podemos traer a la gente, pero eso tampoco impresiona a Dios. Tampoco son razones para alabarse delante de Dios las puestas en escena de los servicios de adoración. Que pongamos luces, que tengamos los mejores instrumentos, que
Que eso está muy bueno, a Dios siempre hay que darle lo mejor. Pero a Dios no le impresiona eso. A Dios no le impresiona el tamaño de la iglesia, la cantidad de gente que entra, las actitudes, las acciones sociales que podemos hacer. A Dios lo que le impresiona es cuando los creyentes crecen en su fe, en su amor y su esperanza permanece firme a pesar de la persecución. Y su enfoque sigue estando solamente en el reino de Dios. Y siempre, siempre, demos gracias a Dios, primero, por cada uno de nosotros, demos gracias a Dios por cada hermano, y también demos gracias a Dios por las tribulaciones que pasamos. Amén. Cierren sus ojos, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias. Trabaja, Señor, en nuestros corazones. No tengo nada que decir. Tu palabra fue clara, Señor. Bendícenos. Danos la fuerza para ser diferentes. Señor, bendecimos a nuestros hermanos. Gracias. Gracias por este precioso libro, Señor, por hablarnos tanto. Danos la sabiduría y la humildad para poder bucear en lo profundo de las Escrituras. Y encontrar estos tesoros que hemos encontrado hoy, Señor. En el nombre de Jesús. La gloria sea a ti, a tu Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga.